Buenas mi gente, espero que estén muy bien. En el día de hoy les voy a traer un tutorial un poquito más elaborado que el anterior, donde les voy a mostrar aquí pues con capturas originales y en vivo cómo estoy haciendo el exploit de Droid PPWN, una alternativa al PPWN original para liderar nuestra PlayStation 4 versión 9.00 o versión 11.00. Yo en este caso tengo la versión 9.00. Entonces bueno, hacemos el proceso igual como hacíamos en PPWN, metiéndonos a probar nuestra conexión a internet con conexión PPPoE. Aquí vemos que el exploit empieza pues a intentar a cargar pues digamos el punto bin del Golgen. Recuerden que la primera vez que lo hagan en su PlayStation 4 deben tener una USB pinchada con el Golgen.bin. El Golgen.bin pues está en la página, en el GitHub oficial de Sistro. Así que pues ahí lo pueden encontrar, la versión 2.4b17, que es la que incluye el soporte para la versión 11.00 de Golgen. Así que pues ahí está en la descripción, les voy a dejar cómo está el Golgen, ahí sabroso. Aquí vemos que él empieza a intentar, dice que no puede conectarse al servidor, a la red, tal. Sigue haciéndole, sigue intentando. Sigue haciendo los stages. Ustedes tienen que ser pacientes pues porque bueno, es un exploit que todavía está en desarrollo, que todavía tiene margen de mejora, así que pues deben de ser pacientes. Que tienen que tener un celular ruteado, es lo más importante. Si quieren ver cuáles son los otros accesorios que deben de tener, pues pueden chequear mi video anterior, el cual hice en vivo otras pruebas también, que hice digamos como más especie de blog. Así que pues pueden ver el otro video también. Aquí observamos que creo que esta es una de las pruebas que está exitosa. Vamos a ver si es la prueba que está exitosa en este momento. En este momento creo que esta es la prueba exitosa. Aquí el exploit, ahí está la prueba exitosa. Se acaba de cargar satisfactoriamente el exploit, sabrosito. El Golgen 2.4 versión 17. Se cargó el payload. A continuación, listo, pues vamos a ver la versión del Golgen, sabrosito. Vamos a chequear la versión del Golgen, que es la 2.4 versión 17, porque pues vamos a darnos cuenta de que sí está instalado el Golgen. Ahí me tapa un poquito lo del celular, pero bueno, luego lo va a correr. Ahí está, sabroso. El Golgen, vamos a ver la versión del Golgen, los créditos a Sistro, a todos estos cracks que hacen todo esto posible. A Viato, que es el creador del Droid PPWN, que es un crack de Viato. Un saludo para el video de Viato, y ahí también le voy a dejar en la descripción el link a su GitHub donde tiene el Droid PPWN. Esta es la versión 1.2.1 de Droid PPWN, que trae pues bastantes mejoras, así que pues esta es la versión, la última versión que tenemos. Así que pues bueno, vamos a hacer otras pruebas, vamos a reiniciar. Aquí pues entro a una aplicación Homebrew para que se den cuenta que está totalmente funcional el Golgen. Aquí run, vemos ahí la temperatura de mi PlayStation 4, sabrosito. Vamos a reiniciar y vamos a hacer más pruebas, porque como todo, ustedes saben que no es 100% efectivo el exploit, o sea, no el 100% de las veces va a lograr cargar el payload y el Golgen. Así que pues nos vamos a dar cuenta aquí, nos vamos a dar cuenta de que va a haber unos intentos en los cuales no se pueda. Aquí ya cambió digamos la interfaz de mi celular. Por motivos del tema de mi celular no me apareció en verde cuando se ejecutó bien el exploit, así que pues ahorita seguramente me va a aparecer en verde cuando haya un exploit satisfactorio, cuando se haya cargado satisfactoriamente. Aquí vamos a intentar nuevamente. Bueno mi gente, si tapo algunos datos es porque no quiero que se vean mis datos ahí, entonces pues bueno, sabroso. Espero que me entiendan eso, que comprendan que bueno, por motivos de sabrosura no los puedo mostrar. Así que bueno, bánquenme ahí mi gente. Voy a contarles también mientras hago esas pruebas que aquí vamos a ver unas pruebas que no van a ser satisfactorias, que también nos podemos encontrar con temas de permisos cuando instalamos la APK de Droid PPWN. Hay una librería que se llama libarm64, la cual debemos instalar. Lo primero que podemos hacer es dejarla en nuestra raíz de la micro SD o en la raíz de nuestro celular. Y si la encuentra bien, si no la encuentran la debemos extraer, es un .zip, lo debemos extraer nosotros mismos y moverla al directorio donde está instalada la APK, para que él pueda encontrar esta librería que es necesaria
y en esa librería es donde están los stages y los payloads. Sin esa librería no va a poder ejecutar el Droid PPWN bien, o sea, se va a ver esta interfase, pero cuando le damos Start no va a funcionar. Así que esa librería es muy importante, no se le olviden de eso, mi gente. Librería totalmente importante. Y bueno, lo más importante también es que deben de tener el celular ruteado. De momento no sirve para celulares sin rutear, y según lo que he escuchado tampoco va a servir en un futuro no va a servir para celulares que no tengan este método. Así que pues bueno, deben de tener un celular ruteado. Si de pronto les da desconfianza tener un celular ruteado, su celular principal, pues por cuenta de aplicaciones bancarias, estas aplicaciones que a veces bloquean los celulares con root, pues pueden hacerlo en un celular viejo, no sé, en un celular que tengan por ahí que ya lo tengan olvidado de pisapapeles. Bueno, estas son las pruebas que vieron que no son satisfactorias, así que vamos a ver otra prueba que hice también en la que sí me funciona, en la que me aparece en verde el exploit. Mientras tanto les digo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos como este. Vamos a hacer muchas más pruebas, se vienen más videitos de PlayStation 4, de PlayStation Vita, de otras consolas también retro. Así que pues bueno, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos que puedan servirle este tipo de datos, de videos, de tutoriales, para que siga creciendo más la comunidad. Ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores, que es digamos la meta más próxima, llegar a los 500 suscriptores. Aquí vamos otra vez, el payload otra vez ejecutando. Y bueno, mi gente, cuando a veces se queda pegado que dice que esperando respuesta y se queda más de 5 segundos, les recomiendo que paren la prueba y vuelvan a iniciarla. Eso no debe demorarse más de 5 segundos esperando una respuesta del play, porque hace como por decirlo así, hace como una especie de ping. Si se demora esperando esa respuesta, no tienen que reiniciar la prueba mejor, porque de pronto les puede dar un kernel panic. Así que pues si sigue haciendo intentos, pero sigue digamos continuados, es bien, se pueden quedar ahí. Pero si se queda esperando más de 5 segundos por un estado que el PlayStation 4 no se lo manda, es mejor volver a reiniciar la prueba. Cierran el Droid PPWN, cierran el test de conexión de red en su PlayStation 4 y vuelven a iniciar. Ese es un consejo que les doy. No es un exploit 100%, pero pues sobre todo para la gente que tiene PlayStation versión 11.0 es una muy buena opción. Aquí ven que la prueba de satisfacción se pone en verde, y entonces ahí ya queda sabrosito, se carga el payload. Volvemos a observar, mirar y detallar la versión por allá de Golgen. Aquí corre esto sí sabrosito, y vemos nuestra versión de Golgen. Vamos a mirarla, miramos la versión de Golgen, la última versión 2.4 B17. Así que pues bueno, mi gente, voy a dejar hasta aquí el video. Muchas gracias por verlo. Suscripción y campanita siempre se agradece un montón, mi gente. Cuídense mucho y que el sabor los acompañe. Nos vemos.